Nuestro programa de hoy es un poco distinto al resto. Hoy no vamos a hablar de condiciones o de patologías. Hoy vamos a hablar de algo que quizá algunos sí que pueden considerar como un virus que se está expandiendo, pero que desde luego dista mucho de ser así. Al contrario, hoy vamos a descubrir cómo convertir a nuestra protagonista en una herramienta extremadamente útil en el manejo de nuestra oficina de farmacia o de nuestra clínica dental. Hoy vamos a salir de aquí con una aliada que nos va a ayudar a tomar decisiones más informadas, a optimizar el tiempo y sobre todo a liberar espacio mental en una profesión marcada por la exigencia y la responsabilidad. Hoy, en Expertos Reales, hablamos de inteligencia artificial, aplicada, eso sí, a la farmacia y a las clínicas dentales. Y lo hacemos de la mano de quien está aquí enfrente, de posiblemente el mayor experto que tenemos en nuestro sector, en este ámbito, en la inteligencia artificial, Fran Iniesta, o como le conocemos todos, Farmaceando. Fran, bienvenido a Expertos Reales, bienvenido a esta tu casa. Muchísimas gracias por la invitación, Miguel. Y oye, vamos allá, a ver qué nos cuentas. Pues no, me lo vas a contar tú, todo, porque hoy es el momento de quitarnos los miedos con la inteligencia artificial y salir de aquí con unas buenas cuantas ideas que nos hagan conseguir que nuestra jornada laboral sea mucho más eficiente. ¿Lo vamos a conseguir? Pues claro que sí, vamos allá. Pues vamos a ello. Antes de comenzar, lo suyo es hablar un poquito de nuestro invitado, de contar algunos detalles para poner en contexto quién es Farmaceando. Albaceteño de nacimiento, farmacéutico de formación y apasionado de la inteligencia artificial, pero tú a la inteligencia artificial... ¿Tú cómo llegas a la inteligencia artificial? Vamos a ver, cuéntame la historia. Pues mira, Miguel, yo encontré la inteligencia artificial por necesidad y casi por desesperación, porque en ese momento... Exactamente, sí, porque realmente como farmacéutico en la oficina de farmacia, normalmente en nuestro día a día como farmacéuticos, pues estamos por el día trabajando en la oficina de farmacia, por la tarde también, y oye, te puede llevar trabajo a casa por la noche, ¿no? En el hecho de que, oye, realmente a lo largo del día te vas llevando tareas, las vas acumulando, y realmente por la noche, pues puede llevarte ese trabajo a casa. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que cuando entras en ese círculo, en esa rutina de no tener tiempo para nada, yo tenía que encontrar una solución, porque realmente yo encontré la inteligencia artificial más aplicándola a mi vida personal como tal. Entonces, realmente, cuando un farmacéutico, que muchos de los que estamos aquí nos podemos sentir de esa forma, cuando no tenemos tiempo, tomamos peores decisiones. Y cuando tomamos peores decisiones, nuestra calidad de vida como profesionales sanitarios, como dentistas, como farmacéuticos, disminuye. Entonces, ahí es cuando dije, oye, tenemos que encontrar una solución, pero como cualquier otro ser humano, ¿no? Y ahí es cuando realmente me topé con la gran oportunidad de la inteligencia artificial generativa. Sabes que te voy a preguntar por todas y cada una de las decisiones que has tomado vinculadas a la inteligencia artificial que han hecho de tu vida mucho mejor. Sabes que vamos a hablar de ello, ¿verdad? Claro que sí. Vale. Lo que me gusta de tu perfil, Fran, es que todo ese conocimiento, todo ese aprendizaje que tú has hecho con este mundo de la inteligencia artificial, no te lo has quedado para ti, que podrías haberlo hecho y sería muy lícito, sino que has decidido compartirlo con el resto del sector, con la profesión y contribuyendo a que la oficina de farmacia y las clínicas donde trabajan otros profesionales sean igual de eficientes como lo era la tuya, como lo es la tuya. ¿Sigues ejerciendo, por cierto? ¿Sigues ejerciendo de farmacéutico o de momento lo tienes en stand-by? Ahora mismo el objetivo principal es formar a todo el sector farmacéutico en inteligencia artificial. Perfecto. Y el sector de la clínica dental. Genial, ese es el punto, que decidiste compartir ese conocimiento. ¿Cuántas clínicas y oficinas de farmacia crees que has podido ayudar en este tiempo que llevas? Ahora mismo, cuando iniciamos, justamente en noviembre de 2022, que es cuando realmente ocurrió el hito más importante de la inteligencia artificial generativa, hemos formado a más de 1.000 clínicas en inteligencia artificial con un objetivo principal, que es que ganen todas ellas tiempo. ¿Cuántas has dicho? 1.000 clínicas. Wow. 1.000 clínicas. ¿Y oficinas de farmacia? Y ahora mismo estamos de celebración todo el equipo porque hemos llegado a formar a 5.000 farmacias en inteligencia artificial. ¿Cuántas oficinas de farmacia hay en España? Hay 22.000 oficinas de farmacia a nivel nacional. ¿Te has hecho ya casi una quinta parte? Eso, se puede decir que sí. Pues Fran, hoy tenemos un reto. Hoy vamos a conseguir que las personas que nos están viendo, nos están escuchando, aprendan no todo lo que tú les explicas en tus formaciones, ni mucho menos, pero que salgan de aquí con
unos buenos consejos. Dame un titular. Si tú te vas, cuando te levantes de este sillón y te vayas para casa y te vayas contento, es porque hemos conseguido algo. ¿Qué titular le vamos a dejar ya a la gente de entrada? ¿Cómo ganarle tiempo al tiempo, tanto en la clínica como en la farmacia, gracias a la inteligencia artificial? Ese sería el título exacto. Pues hala, vamos a por ello, ¿te parece? Vamos a ver en primer lugar cómo de presente está o puede estar la inteligencia artificial en el día a día de una oficina de farmacia o de una clínica dental. O lo que yo he llamado nuestro día a día con la IA. El chiste es mío, ¿eh? No es de Copilot, no es de ChatGPT, me puedes echar a mí la culpa, ¿vale? Fran, a ver, cuéntame. Tú sabes perfectamente cómo es una jornada en la oficina de farmacia, lo decías antes. ¿En qué tareas que tú crees que son las más tortuosas o rutinarias o pesadas puede la inteligencia artificial echarnos una mano? ¿Dónde ves tú los principales beneficios? Mira, Miguel, vamos a verlo desde este punto de vista. Aplica tanto para clínicas dentales como para farmacia. Mira, cuando nosotros empezamos a detallar todas las acciones que hacemos en el día en un folio en blanco, seguramente tanto el farmacéutico como el dentista acabe justamente con ese folio totalmente lleno. Bien, el siguiente paso es ver qué acciones producen menos valor, qué acciones producen medio valor y qué acciones producen alto valor. Entonces, en ese folio que ahora mismo nos imaginamos, las de abajo son las acciones que producen poquito valor, las que están en el medio valor y las que están arriba alto valor. Bien, entonces, ¿en qué acciones podríamos implementar inteligencia artificial en todas estas tareas y en todos estos procesos? Un ejemplo muy característico de una acción de bajo valor perfectamente podría ser responder emails. Oye, con tareas de administración, burocráticas, temas legales, pacientes, condiciones de laboratorios, todo eso se puede tratar por email. ¿Qué pasa? Que si tú haces un sumatorio a lo largo del día de todo ese tiempo que estás invirtiendo en escribir emails, realmente ahí, si utilizásemos inteligencia artificial, ya le podríamos estar ganando minutos al día. Y claro, el objetivo principal, Miguel, no es solamente verlo en el día a día, sino que cuando tú haces ese sumatorio cada día lo multiplicas por 5 días de la semana, bien, vamos a quitarnos los sábados por la mañana, y eso lo multiplicas por las 52 semanas que tiene el año, imagínate los minutazos que podríamos empezar a ganar en el día a día tanto de la oficina de farmacia como de la clínica dental. Es fabuloso. O sea, fíjate, porque te iba a preguntar, ¿no? La siguiente pregunta que tenía inmediata era, vale, ¿cuál sería la primera herramienta, ¿no? que implementarías tú por el nivel de impacto que pueda tener? Claro, lo primero que tengo que hacer es analizar alto, medio y bajo impacto de todo esto que estoy haciendo. Cataloga tus acciones. ¿Clasificar emails sería una de ellas? ¿Sería la primera herramienta que tú implementarías? Claro, es decir, no tiene que ver con tantas herramientas o tantos modelos de lenguaje que ahora nos meteremos un poquito más en el podcast, sino que tiene que ver con la tarea explícita que queremos o automatizar o implementar IA. A lo que voy es que cuando tú tienes en ese folio los tres tipos de acciones, bien, primero empezaríamos a utilizar inteligencia artificial en esas que son de bajo valor, bien, porque realmente ahí es cuando empezamos a ver factible el hecho y, por supuesto, vernos que somos capaces como profesionales sanitarios de realmente poderle ganar ese tiempo. Empezaríamos siempre por esas acciones que son las de la parte inferior del papel en blanco. Bien, por ejemplo, oye, vamos a hablar de herramientas como tal. Hay muchas herramientas en el mercado, pero depende mucho de cómo tú gestiones la farmacia o cómo tú gestiones la clínica. Oye, si la farmacia, si la clínica tienes depositada la base de datos, la nube, en el entorno, en el ecosistema de Microsoft, perfectamente podríamos utilizar Copilot porque es totalmente vinculado. Bien, si la tienes depositada en Google, oye, Google Drive, Google Calendar, la herramienta de inteligencia artificial que realmente tiene más conexión sería Google Gemini, bien, porque realmente pues, está vinculado en el ecosistema de Google y bueno, perfectamente podríamos hablar de muchas más, pero realmente el objetivo con el que quiero que se quede la audiencia es que primero vamos a ver realmente qué acciones explícitas podríamos implementar con inteligencia artificial, porque, ojo, esto no va de automatizar así porque sí. Si en este caso te escribe un email un paciente, si te lo está escribiendo como profesional sanitario no es para que se lo conteste una inteligencia artificial. Obviamente, si te lo contesta el paciente, como deber del profesional sanitario es contestárselo tú, porque al fin y al cabo el objetivo principal que tenemos es aumentar esa calidad de vida del paciente. Pero eso no quita que esa conexión de humano con humano
podamos incluir inteligencia artificial en medio, pero realmente tú eres consciente de lo que te está escribiendo, tú eres consciente de lo que le vas a escribir, pero la inteligencia artificial te ayuda en ese proceso de poder escribir ese email, por ejemplo. ¿Te costó mucho hacer ese análisis de alto, medio y bajo impacto? Porque yo estaba pensando ahora mismo en mi día a día, si tuviese que catalogar las acciones, creo que me pasaría 3 días intentando catalogarlas. ¿Es difícil realmente para un farmacéutico o para un dentista profesional de la clínica dental hacer esa catalogación? ¿O tú crees que por tu experiencia es como, no, estoy convencido de que los que nos están escuchando o nos están viendo lo van a hacer rápido esta catalogación? El trabajo es difícil, Miguel, pero es una inversión. O sea, al fin y al cabo, no es difícil el trabajo en sí, sino que es difícil el parar y ponerte con un papel en blanco a escribir. Eso es lo que es difícil, porque como profesionales vamos a 1000 todos los días, estamos medio enganchados al estrés, a la ansiedad, a seguir con la rutina diaria, y lo difícil es parar, reflexionar y realmente cómo poder tomar mejores decisiones. Y adivina que, Miguel, si no tenemos ese tiempo para ello, ahí nos vamos a quedar durante mucho tiempo. Entonces ese trabajo, aunque sea difícil el parar y reflexionar, realmente es una inversión. Vale, te voy a hacer un poco trampa porque fuera de cámara hablábamos que tú cuando intentas implementar un modelo de IA en farmacia o en clínica, dices, yo tengo un protocolo como de 5 pasos, ¿vale? Este de la catalogación no lo vamos a contar, ¿no? Este sería como el paso 0. Pero una vez que ya hemos hecho el paso 0, tu protocolo de 5 pasos antes de implementar cualquier IA, y ahora ya entramos en IAs en concreto. ¿Cómo son? ¿Cómo es este protocolo? Cuéntamelo. Bien, pues este protocolo como tal, lo primero que vamos a pensar es realmente cuánto tiempo pasamos en el día enfrente del ordenador, ¿vale? Hay diversos estudios que hablan de la medicina de escritorio. La medicina de escritorio dice que pasamos de media como profesionales sanitarios 3 horas y 17 minutos enfrente del ordenador. Estamos hablando que casi la mitad de la jornada laboral en una clínica o en una farmacia entra un ordenador por delante. Bien, entonces de esas 3 horas y 17 minutos vamos a ver realmente cómo podemos ganar ese tiempo. Bien, a lo que voy con todo esto es que aunque sea un paso 0 ese ejercicio, bien, realmente se podría calificar como un paso 1, porque cuando nosotros hacemos ese ejercicio realmente vemos en qué acciones explícitas podríamos integrar IA. ¿Qué pasa? Que cuando lo vemos por escrito y hemos hecho el trabajo nosotros y no nos lo han dicho, porque hemos caído nosotros en todas las acciones que hay que hacer, porque cada profesional tendrá ciertas acciones diferentes que hacer, ahí es cuando realmente no tenemos excusa de ver la posibilidad de cómo la IA puede entrar en esa tarea de bajo valor, por ejemplo. Entonces, el primer paso, sin duda alguna, es creernos, Miguel, que es posible. Es decir, da igual que estemos justamente en este podcast hablando de inteligencia artificial en el ámbito sanitario, da igual que te vayas a miles de formaciones, a formaciones presenciales, formaciones online. Si realmente internamente, dentro de ti, no crees que es posible que la hayas para ti, así va a ser. Y da igual las formaciones que vayas y los máster que te hagas. Ese sería el paso número 1. El paso número 2, sin duda alguna, es la privacidad y la seguridad. Bien, porque al fin y al cabo, cuando realmente escuchamos sobre inteligencia artificial en redes, en medios, en televisión, realmente tenemos como cierto miedo a la tecnología, porque nos pensamos que la tecnología va a deshumanizar nuestro trabajo. Nos pensamos que va a venir un robot a la farmacia o a la clínica a quitarnos el trabajo. Cuando realmente, cuando tienes la formación pertinente, lo que pasa a nivel de punto de vista es que empezamos a verla, en vez de como un enemigo o como un potencial enemigo, como un potencial aliado. Efectivamente. Bien, entonces, pero claro, no podemos llegar a esta conclusión si realmente no estamos seguros de lo que hacemos. Porque normalmente, bueno, para empezar, para que todo el mundo nos llevemos esos tips concretos, porque para empezar, cuando empezamos a utilizar inteligencia artificial, la solemos utilizar con nuestra cuenta de correo personal, pero el 99% de la población, sí. Porque bueno, lo hacemos con un correo que ya lo tenemos hecho, nos descargamos ChatGPT, Gemini, Grok, Cloud, las que sean, y ya seguimos. Bien, ¿qué pasa? Que lo fundamental aquí sería empezar desde la raíz.
¿Y cómo empezamos desde la raíz? Oye, vamos a crearnos una cuenta de correo independiente para utilizar las herramientas de inteligencia artificial que consideres necesario. Aquí hacemos 2 acciones en una, ¿bien? La primera acción, sin duda, es que añadimos una capa más de seguridad. Es decir, al generar una cuenta de correo independiente, ya estás agregando una capa más de seguridad. Y la segunda acción, sin duda, es que estamos organizando más la información. Bien, porque si luego hay ciertas herramientas de inteligencia artificial que te envían correos o te envían mensajes, bien, oye, tú ya estás separando de por sí esa información de tu cuenta personal o, ojo, de tu cuenta profesional, por supuesto. Claro. Entonces, oye, si tenemos un correo que se llama miguelangel@gmail.com como personal, ¿vale? Pues es tan sencillo como crearnos una cuenta de correo que se llame miguelangel.i@gmail.com. Es gratis, nos ha costado 2 minutos de hacerla y ahí ya es cuando empezamos con el buen pie. Paso 2. Si quieres, seguimos, ¿eh? Sí, seguimos. O sea, por favor, seguimos. ¿Seguimos? Venga. Seguimos. Pues vamos allá. Paso 1, creérnoslo. Fundamental. Paso 2, seguridad y privacidad. Paso 3, saber emplear la comunicación con la IA. Es decir, normalmente cuando empezamos a utilizar IA, por ejemplo ChatGPT, bien, solemos decirle una petición y ya está. Solemos darle una instrucción específica a la herramienta de IA de, oye, dame 5 consejos para mejorar la salud bucal, por ejemplo. Vale. Bien, solamente le has dado una petición, solamente te estás centrando en una pata de la mesa. Oye, vamos a comunicarnos con la IA como realmente se debe hacer, que son con 4 patas de la mesa, que te hace la mesa estable como la que tenemos aquí en medio del podcast. Bien, y luego le añadimos una pregunta más para que realmente sea de sobresaliente esa acción que nos va a generar concretamente una herramienta de inteligencia artificial, sea cual sea. Bien, si quieres, seguimos con los pasos, ¿vale? Y si ves conveniente, oye, profundizamos con el tema de la comunicación, ¿vale? Seguimos con los pasos porque creo que luego te voy a buscar un poco lo de la comunicación. ¿Son los prompts? Exactamente. Bien, no voy tan mal. Luego contaremos qué son los prompts. Yo ya me lo he aprendido. Cuarto paso. La famosa ingeniería de prompts, sí. Bien. Paso 4, aquí ya es donde entrarían las herramientas de inteligencia artificial, porque herramientas de ellas salen todos los días, bien, pero el valor real es filtrar esas herramientas y saber cuáles son las adecuadas para cada situación, tanto para la farmacia como para la clínica, bien, porque realmente si tú tienes 1000 herramientas de ella y utilizas todas, lo que estás haciendo aquí es que realmente tú no tienes claridad en qué herramientas son las buenas, ¿no? Entonces, ese filtro es el mayor valor que puedes tener en base a, por ejemplo, oye, queremos impulsar los servicios asistenciales de la farmacia de la clínica, pues vamos a utilizar una IA. Queremos impulsar las redes sociales, la parte digital, Google, oye, podemos utilizar otra IA. Oye, mejorar la gestión y las ventas, el tema de los números de Excel, puedes hacerlo con otra IA. Pero realmente cuando tú nos centramos en la ley de Pareto, ¿no? En la famosa ley 80-20, bien, nos centramos en el 20% que nos genera el 80%, ahí es cuando realmente ya tenemos claridad en lo que hacemos. Bien, paso 4 serían las herramientas. Y último paso, y muy importante, es medir. Es decir, cuando nosotros hacemos una acción, bien, y le comentamos una instrucción que le queremos comentar a la IA, bien, realmente tenemos que medir cuál es nuestra comunicación con ella. Bien, porque imagínate que estamos tú y yo hablando con ChatGPT, ¿vale? Y nos pensamos que lo hacemos bien, pero realmente nunca le hemos preguntado que nos califique del 1 al 10, que qué tal nuestra comunicación. Pues, oye, a lo mejor yo soy un 3 y tú eres un 4. Y tenemos muchísimo margen de mejora, pero si nunca hemos medido esa acción, ¿cómo podemos mejorar? Esos serían como los 5 pasos. ¿La propia IA puede autoevaluarme? Por supuesto. Claro que sí. Te digo yo que de aquí salimos convertidos en expertos todos. 5 pasos. No voy a subestimar ninguno de ellos. Evidentemente, el de la seguridad es fundamental, tengo clarísimo, pero de los 5 que has comentado, desde mi punto de vista, creo que para mí el más importante es creérselo. Porque a partir de ahí, una vez que te pones el traje de yo quiero, todo lo demás va para adelante. ¿Puede la inteligencia artificial ayudarnos a mejorar nuestro negocio? Tú sostienes que sí. Que puede ayudarnos en visibilidad, en eficiencia, en recomendación, en atención al paciente. Pues ahora quiero que me lo demuestres y como en los exámenes, que me justifiques la respuesta.
tirando de lo más evidente, servicio asistencial al paciente, ¿cómo puede ayudarnos la IA? ¿Cómo puede hacer que la experiencia del paciente sea mejor y nuestro trabajo más eficiente, Fran? Venga, pues vamos a bajarlo a tierra simulando un ejemplo, ¿vale? Un caso práctico tanto para clínicas como para farmacia. Imaginemos que viene Paco, ¿bien? Y Paco es una persona que realmente ahora tiene un gran problema y es que tiene un dolor intenso. Bien, oye, pues si en este caso, tanto en la farmacia, vamos con Paco a la zona ZAP, que es donde se hacen los servicios asistenciales, que se genera un entorno más cercano y realmente ahí pues le podemos ayudar mucho más porque realmente es un entorno donde podemos abrirnos más todos. Y en la clínica sería en consulta, bien, oye, podemos utilizar la inteligencia artificial para que realmente nos escuche esa conversación. Es decir, oye, le hacemos firmar lo de la protección de datos, por supuesto. Bien. Seguridad. Exactamente, por eso como que todo va teniendo sentido. Bien, y ahí, en toda esa información, si la inteligencia artificial está escuchando toda esa información, es capaz la inteligencia artificial casi de forma automática, casi de forma instantánea, de resumir todo lo que se ha hablado en esa sesión, en ese servicio, en esa consulta, bien, bajarlo a tierra en un Word, bien, en un Word, y con toda la información de forma totalmente organizada. ¿Qué pasa? Que ahí cuando nosotros, oye, escribimos el nombre del paciente, escribimos ciertas cosas que nos ha parecido interesante, porque ojo, aquí la inteligencia artificial puede asumir toda esa información, pero nosotros quizás queremos elevar más esa información, ¿no? Es decir, nos puede hacer un 6 de 10, no está genial, bien, pero también podemos elevarla nosotros al 10, bien, con nuestros conocimientos pertinentes como profesionales sanitarios, bien. Entonces, cuando la inteligencia artificial te transcribe toda esa información clínica, tú puedes con ese folio ponerle el loguito de la clínica, ponerle el logo de la farmacia, personalizarlo aún más, imprimirlo, y cuando tú lo imprimes y se lo das al paciente, automáticamente el paciente lo primero que hace es que no se lo espera. Flipa. Le acabas de generar ese efecto wow. Claro, absolutamente. O sea, son las minutas de la reunión, pero trasladadas a la clínica, trasladadas a la farmacia. Totalmente. Y eso es algo que no se hace a día de hoy. Totalmente. Y además, como tú le has bajado a tierra y que te lo ha hecho la inteligencia artificial, además, es decir, que tú no has tenido que emplear tiempo físico en eso y le acabas de sobrepasar todas sus expectativas a Paco, ¿qué va a pasar con Paco? Que va a volver a venir. Hombre, evidentemente. Y no va a venir solo, va a venir acompañado porque le hemos generado ese efecto wow y hemos sobrepasado todas esas expectativas. O sea, los servicios asistenciales de mi negocio mejoran. Totalmente. Y además se humanizan, porque tendemos a asociar que la inteligencia artificial deshumaniza. Si hay una inteligencia artificial que te hace ganar tiempo y que realmente de forma casi automática te genera ese informe y tú no has tenido que hacer nada y a ti te permite estar más presente con el paciente. Claro, porque no has estado perdiendo el tiempo tecleando pendiente de la pantalla del ordenador si he escrito esta palabra bien, si no, lo está haciendo la propia IA y tú estás en la conversación. Tú estás atendiendo. Eso es, estás con esa escucha activa, con ese consejo médico, con ese consejo farmacéutico, con esa recomendación. Y ahí realmente también estás centrándote en un único foco, que es el paciente, que para eso estamos aquí. Correcto. Entonces aquí el dilema es, ¿la inteligencia artificial entonces me va a ayudar o me va a hacer que realmente quite el trabajo? Pues obviamente... No, lo que acaba de hacer es ha humanizado. Ha humanizado el trato farmacéutico-paciente, dentista-paciente. Claro. Y aparte, se me ocurre, esto es la parte más de servicios, pensando en números, ¿no? En la parte más de gestión, de stock, de pedidos, del Excel. El famoso Excel, ¿no? Que también es una tarea que a los farmacéuticos os consume gran parte de vuestro día a día. Bueno, farmacéuticos también en la clínica dental, seguro. También se puede optimizar la gestión del stock a través de la IA. Conforme te estaba escuchando, ya estaba viendo que es una tarea que conforme lo estás diciendo es como tediosa, ¿sabes? Te lo estaba viendo en la cara. Entiendo que sí, me resulta tedioso a mí, no trabajo en la oficina de farmacia, pues me imagino que al resto de compañeros que nos escuchan o nos ven les resulta terrible. Pues venga, pues vamos a hacer ese paso a paso, por supuesto. Mira, imaginemos que tenemos una foto actual en base a los números de la farmacia. Oye,
qué tipos de moléculas tengo en la farmacia, si quiero trabajar con diferentes laboratorios. Aquí podemos meter el tema de genéricos, marca, aquí hay una infinidad de cosas que podemos optimizar. Cuando nosotros tenemos ese Excel con todos los números, imaginemos, ¿no? Vale tanto para clínicas como para farmacias. Sí. Bien, imaginemos que tenemos el histórico de ventas de los últimos 12 meses de la clínica y de la farmacia. Eso tú le das a exportar en el programa de gestión que sea, ¿vale? Es independiente el programa de gestión que utilicemos. Ya tienes un Excel con todas las ventas, ¿vale? Uh-huh. A raíz de ahí lo que hay que hacer es anonimizar los datos. Es decir, seguridad y privacidad ante todo, por supuesto, que ahora si queréis comentamos un poquito más. Cuando tú anonimizas los datos, eliminas información del paciente que no te interesa que la sepa. Por supuesto, eliminas nombre, IBAN, banca, o sea, números de cuenta, DNI. Incluso en las compras, por ejemplo, en cada venta que se ha hecho, tú puedes también anonimizar esos datos. Si el historial no sabemos si es en 2026 o en 2030 o en 2020, tú puedes anonimizar ese dato. Y es tan sencillo como cambiarle la fecha. Es como cambiarle el año y la fecha. Uh-huh. Así es. Bien. Eso luego lo conviertes en una información que es en una información de entrada, es decir, lo que le das a la inteligencia artificial, ya con esa información que ya hemos eliminado, esa información sensible, y automáticamente aquí le vamos a hacer un prompt muy bueno, un buen contexto, un buen lenguaje, una buena petición, una buena pregunta. Uh-huh. Bien, porque obviamente si nosotros le damos esa información, es muchísimo mejor que esa información esté desglosada para realmente darle claridad a la IA. Claro. Bien, porque siempre hay que darle claridad a la inteligencia artificial, porque si no tiene claridad no te va a generar un resultado claro, bien, te lo va a dar confuso. Una vez ahí, te puede generar una estrategia de cómo aumentar la categoría de autocuidado, por ejemplo, o la categoría de dolor en la oficina de farmacia, y le puedes preguntar: oye, la herramienta que sea, quiero este año aumentar la facturación un 10% de la categoría de dolor. Uh-huh. Búscate la vida y realmente dime qué acciones tengo que hacer para llegar a ese KPI establecido. Como ya tenemos esa foto actual en cuanto a números y tenemos claridad, la información de salida, es decir, la que nos va a dar la IA, ahí realmente te va a decir la información realmente de valor. Y ¿sabes qué? Que cuando lo comparamos con un consultor, cuando tú ves esa información y te la dice de forma totalmente ordenada, con un paso a paso, tú ya no sabes distinguir si lo ha hecho un consultor de 30 años de experiencia o la inteligencia artificial. Y ahí, literalmente, estás teniendo muchísimas más probabilidades de aumentar esa facturación, porque tiene la foto que tienes tú actualmente en base a números y la foto que quieres dentro de un año. Es absolutamente increíble, Miguel. Aquí has juntado por un lado la parte de seguridad a la hora de anonimizar los datos y por otro lado la importancia, una vez más, de comunicarse bien con la inteligencia artificial, la importancia del lenguaje empleado. Tengo clarísimo que podemos hacer mucho mejor servicio asistencial. Tengo clarísimo que podemos sacar tiempo encargándole tareas que ya sean como para recibir feedback sobre cómo mejorar o cómo optimizar nuestro negocio. Pero creo que también podemos utilizar a la IA para vendernos, en el sentido de cómo proyectar nuestra imagen en el entorno de redes, cómo podemos hacer que nuestro rigor, nuestra valía como profesionales se maximice, ¿no? La inteligencia artificial puede ayudarnos, desde ayudarnos a elaborar un protocolo de cuidado de nuestra prótesis dental, por ejemplo, o cualquier otra recomendación, ¿no? También la IA nos puede ser útil para proyectarnos en el entorno digital, Fran. Totalmente. Todo lo que hemos hablado en este podcast, Miguel, es de puertas para adentro. De puertas para adentro en la clínica o en la farmacia. Sí. O ya hablamos de puertas para afuera. ¿Cómo podemos proyectar esa confianza? ¿Cómo podemos llegar a personas que realmente aún no nos conocen? Pues vamos allá. Mira, vamos a hacerlo por redes sociales, bien, pero me gustaría más incidir en Google, por ejemplo. Bien. ¿En Google? Mira, a título personal, nosotros tomamos una decisión muy clara y es que el 1 de enero de 2025, bien,
fue la decisión que implementamos inteligencia artificial dentro de nuestra página web, por ejemplo, ¿vale? Es una inteligencia artificial que lo que hace es examinar todo el contenido que hay en Google, bien, y a raíz de ahí te genera blogs con artículos que están posicionados en base a una palabra clave en específico que tiene búsquedas, ¿vale? Entonces ahí nos permite realmente ser relevantes para esa persona que ha buscado en Google X patología y como sabemos que le podemos ayudar, ahí vamos a estar nosotros, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto ocurre de forma automatizada. Nosotros invertimos solamente 20 minutos al mes en generar blogs posicionados diariamente en todas las temáticas que realmente nos interesan. Y ahora bien, si la inteligencia artificial de forma automatizada te hace del 0 al 6, nuestros 20 minutos restantes, que realmente ahí es donde entramos nosotros, es revisar que todo esto está bien y obviamente elevar esa calidad al 10. Porque un farmacéutico que tiene 30 años de experiencia en base al abordaje integral del dolor y sabe esos procedimientos normalizados de trabajo, sabe esas recomendaciones, sabe ese consejo farmacéutico, para un dentista igual, ahí realmente, como tú elevas ese conocimiento a la inteligencia artificial, adivina qué, que esa respuesta que te va a dar la IA va a ser de calidad, pero porque tú le has dado un contexto adecuado. Porque una persona que realmente tiene un conocimiento de 5 en base a una temática en concreto, vamos a decir patología de, imaginemos bien, vamos a ver, autocuidado, bien, imaginemos, bien, y oye, pues por lo que sea, pues tenemos un nivel de 5, bien. Si tú tienes un nivel de 5, la IA te puede generar todo el contenido que tú quieras, pero ahora bien, te lo va a dar de 5. Pero un farmacéutico o un dentista que tenga un nivel de un 10 en base a esa temática en concreto, en base a área, te puede hacer todo lo que quieras la IA, pero de 10. Y cuando nosotros, en el largo plazo, o llevamos con 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, y la otra persona está 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, adivina qué, que la mejora es exponencial del de 10. Y el de 5 va a mejorar muy progresivamente. Y el kit de la cuestión es que imagínate, Miguel, la persona que ni siquiera la utilice, que está en el 0 y se va a quedar en el 0 porque no puede progresar. Entonces, la inteligencia artificial está para potenciarnos una vez más. Pero fíjate, Fran, o sea, en estos minutos que llevamos hablando ya me has ayudado a ofrecerle un mejor trato a mis pacientes y además a impactarles de una manera muy positiva. Me has ayudado a eficienciar mi negocio, con el stock, con proyecciones, cómo crecer categorías, y además me acabas de ayudar también a posicionarme, como tú bien decías, de puertas para afuera. O sea, estos son simplemente en 10 minutos distintas realidades que existen y que están a nuestro alcance gracias a la inteligencia artificial. Luego vamos a hablar de ello, pero creo que más que nunca se acaba de poner de relieve la importancia de formación y de conocimiento en inteligencia artificial. Creo que hay un curso del que luego podemos hablar si quieres, porque es más que evidente que está ahí y nos va a beneficiar. Me has dicho, nosotros le dedicamos 20 minutos al mes en conseguir una proyección hacia afuera que maximiza nuestra visibilidad. Eso es un clarísimo caso de éxito. Totalmente. ¿Tienes, y es vuestro, evidentemente, ¿tienes algún otro caso que quieras contarnos de alguna otra de estas 5.000 oficinas de farmacia, alguna de estas clínicas dentales a las que has ayudado, que digas, pues mira, tengo este caso concreto que hicieron esto y luego me contaron que funcionó así de bien por tal y por cual? Cuéntame alguna otra cosita tangible que la gente que nos escucha diga, me interesa, y estén tomando notas como yo, que estoy llenando todos mis folios de anotaciones. Venga, pues vamos allá, Miguel. Venga. Y además de todo, bien, ya tenemos disponible en la plataforma Portal de Expertos de Helion. Esta era la cuña de la que yo me refería antes. Un curso de inteligencia artificial, tanto aplicada para la farmacia como para la clínica, de forma totalmente gratuita. Y adivina qué, nos centramos en justamente las 3 áreas que acabamos de comentar. Cómo impulsar servicios asistenciales, tanto para la farmacia como para la clínica, cómo impulsar la parte digital, tanto farmacia como clínica, y cómo impulsar
la parte de gestión y ventas, los números, justamente el ejemplo que te he comentado, para bajarlo todo a tierra y que absolutamente todas esas farmacias y clínicas que nos estén viendo, por supuesto que puedan nutrirse de este conocimiento. Y un ejemplo más, y para mí es el que más me gusta y también está incluido en el programa, es ciencia. Porque aquí, por ejemplo, cuando entra la evidencia científica, bien, aquí no podemos jugar a saber de ella y ya está. Por supuesto que no. Aquí vamos a la evidencia científica explícita. Y para eso, bien, vamos a utilizar una herramienta de inteligencia artificial que exclusivamente sus redes neuronales estén entrenadas con toda la información clínica y científica que está en esas sociedades científicas, en esas entidades científicas que son las más reconocidas a nivel mundial, como puede ser PubMed, Mayo Clinic, Medline, JAMA Networks, es decir, todas las conocemos como científicos, como profesionales sanitarios. Y para ello, por supuesto que sí que me gustaría incidir mucho en la herramienta, porque es totalmente gratuita, además, igualmente en el curso de formación lo vamos a ver paso a paso, para que no haya ningún problema. Y esta herramienta se llama Open Evidence, ¿bien? Solamente esta inteligencia artificial es para profesionales sanitarios, ¿bien? Y lo que hace es que toda esa información que te va a dar basada en evidencia científica solamente va a estar de esas sociedades científicas, solamente no va a inventarse la información. Porque lo que suele pasar en el momento en el que estamos, quizá en 2030 no, con estas herramientas de inteligencia artificial es que pueden cometer ciertas alucinaciones. Sí. Que las alucinaciones son esa información que no es verídica y que realmente la inteligencia artificial se lo inventa porque no tiene información detrás para ello. No te va a decir que no sabe esa información, se la va a inventar, y eso es lo que son las alucinaciones. Y por ello mismo, para contrarrestar todo esto, vamos a utilizar esa herramienta de IA que realmente, si no lo tiene, te lo va a decir, porque es exclusivamente enfocado en evidencia científica. La podéis probar. Y un ejemplo muy claro para esto, que me iba del tema, bien, es justamente en el ámbito científico. Mira, ahora mismo si nos metemos a PubMed, bien, que bueno, todos los conocemos, y y buscamos la palabra inteligencia artificial, la curva de artículos científicos que cada vez se producen en base a esta temática es exponencial. Cada año que pasa, cada vez hay más y más y más y más. Es muy característico porque si tú te metes a PubMed y te metes en los últimos 20 años, bien, pues al principio como que no se hablaba mucho y ahora cada año que pasa es mucho más que lo anterior y mucho más y mucho más. Y es muy característico porque se ve justamente esa curva de personas que escriben sobre herramientas de inteligencia artificial, y por eso mismo aquí también tenemos que ver la exponencialidad. El ser humano digamos que tenemos ciertas dificultades para diagnosticar el largo plazo. Bien, porque, oye, nadie se pensaba que hoy, a 2026, pues iba a ocurrir todo esto de herramientas de inteligencia artificial. En 2020, por ejemplo, ni siquiera si hubiésemos hecho una predicción, realmente no nos imaginaríamos justamente cómo sea 2026. ¿Qué pasa? Que la lógica del ser humano es que ve el crecimiento como lineal, ¿bien? En el sentido de, oye, si tú quieres hacer el doble, pues tendrás que hacer el doble de trabajo, o tener el doble del equipo, o el doble de consultas, o el doble de servicios, ¿bien? Pero somos muy malos detectando el crecimiento exponencial. Y ahí entra en juego absolutamente la inteligencia artificial. Yo voy a aprovechar que lo has mencionado tú antes para efectivamente recordar que en la plataforma de nuestro portal del experto ya está disponible un curso muchísimo más detallado, muchísimo más al punto sobre inteligencia artificial, que lo imparte nuestro compañero y profesional farmaceando, muy recomendable, tanto para clínicas dentales como para farmacéuticos. Podemos indagar y profundizar muchísimo más en estos temas que estás comentando. Y me gusta una cosa que has hablado, que es del rigor científico, que evidentemente es fundamental y más en una profesión como es la del profesional sanitario, porque claro, de la IA se dicen muchísimas cosas que distan mucho del rigor científico. Tenemos también grandes mitos y creencias populares en torno a la IA. Entonces, Fran, lo que te quiero pedir es que me eches una mano para cazar mitos.
con respecto a la IA, porque llevamos hablando de inteligencia artificial, ¿cuánto? ¿Un lustro? Más o menos, ¿no? Sí. No mucho más. Y ya se ha dicho de todo. Todo bueno y todo malo. Se ha dicho de todo sobre inteligencia artificial y lo que queda. Tú eres un gran altavoz en redes sociales para desmontar estos mitos. Y hoy que te tengo aquí en Expertos Reales, pues quiero preguntarte... Mira, el primero de todos, Fran, ¿cuál es el mito o creencia que por supuesto no es correcto que más escuchas tú respecto a la inteligencia artificial? El primero, sin duda alguno, es esto de la inteligencia artificial no es para mí. ¿Por qué? Porque veo a mis niños que son medio nativos digitales, han nacido con un móvil en la mano y yo los veo y digo, es que yo no sé ni lo que están haciendo aquí en el móvil. Esto es para jóvenes, ¿no? Eso está, exactamente. Esto es para jóvenes, exactamente. Entonces, ese es un mito clarísimo. Además, en la formación que hemos hecho, por supuesto que ya está disponible en la plataforma, bien, ahí lo hablamos justamente con gráficas. Es decir, te vamos a exponer las personas en base a la distribución por edad que utilizan IA, bien, oye, de 18 a 25 años, de 25 a 35, de 35 a 45, y te damos explícitamente el número en porcentaje de personas que utilizan IA. ¿Sabes, Miguel, que hay más personas que utilizan inteligencia artificial con más experiencia laboral que personas que utilizan inteligencia artificial con casi nada de experiencia laboral? Perdona. Sí. Te acabas de cargar un mito ahora mismo, lo sabes, ¿no? Por supuesto. Y además, hay los algo... más veteranos son los que más utilizan, iba a decir somos, no, son los que más utilizan inteligencia artificial. Sí. Pues mira. En la gráfica, bien... mostramos justamente unos 10 minutos, ¿vale? Donde mira, de 18 a 25 años, ¿vale? Un cuarto de la población, un 25% utiliza IA, ¿bien? De 25 a 34 años es un tercio, un 33%. Nosotros lo que hacemos aquí es, bueno, pues dibujamos un quesito, sí, ¿vale? Y el quesito es el 100% y lo dividimos en trocitos, ¿bien? Y justamente de 35 a 65, cuando juntamos ese quesito, realmente es más que las personas que son nativos digitales o que acaban de iniciar la carrera, el grado, la licenciatura. Es así. Entonces sí, en ese porcentaje sí, somos más los que utilizamos la inteligencia artificial. ¡Qué interesante! Y además, este tema, en base a la lógica, puede ser contradictorio. Pero imagínate, bien, una persona pues le gusta mucho lo que es la programación, ¿vale? El código HTML. Bien, hacer plataformas, softwares, páginas web. Nuestra mente dice, vale, claro, la inteligencia artificial aquí realmente sería para esas personas que realmente pues están siempre con la tecnología, ¿no? Pero a día de hoy tenemos la oportunidad de que tanto tú como yo, como cualquier persona, dentista, médico, farmacéutico que se esté viendo este podcast, puede crear una página web sin necesidad de programar. Y eso lo hace a través de la inteligencia artificial. Es decir, hay ciertas acciones que nos pensamos que son de muy tecnológicos, que hoy tenemos la oportunidad de hacerlo. Bien, entonces, realmente no hay excusa para realmente utilizar la inteligencia artificial, por supuesto, con su respectiva formación. Una pregunta y ya te has cargado 3 mitos que tenía por aquí, porque la inteligencia artificial no me va a ayudar a ahorrar tiempo, tachado. La inteligencia artificial no es solo para jóvenes, tachadas. Entiendo que farmacéuticos, odontólogos, por tu experiencia, tienen, creo que sí, pero tienen alguna creencia, algún mito también preconcebido sobre la inteligencia artificial que no es correcto. ¿Me puedo imaginar que va relacionado con la seguridad? Por supuesto que sí. Y eso es incorrecto. Y es totalmente normal y bueno, a mí me pasaba, ¿no? Al fin y al cabo, cuando algo es nuevo, nos genera incertidumbre, ¿no? Porque, oye, si estamos acostumbrados como profesionales sanitarios a estar 20 años haciendo de la misma forma, es mucho más fácil para nuestro cerebro hacer las cosas de la misma manera en los siguientes 10 que empezar a tomar decisiones que realmente son como que son diferentes, ¿bien? Ni malas ni buenas, son diferentes. Entonces, para nuestro cerebro es mucho más fácil saber de dónde venimos y hacer todo eso toda la vida que saber hacia dónde vamos. Entonces,
realmente, si estamos en este punto del podcast, bien, por supuesto me encantaría enfatizar en el hecho de que la seguridad y la privacidad es hiper importante y realmente no tiene por qué asociarse a un problema ahora. Si realmente ahora utilizamos la inteligencia artificial y no la hacemos de forma tan segura, quizás el problema no venga ahora. Quizás el problema puede venir dentro de 5 años de lo que le has dado hoy. Entonces vamos a enfatizar en esa cuenta de correo independiente, vamos a enfatizar en eliminar esa información sensible y por supuesto vamos a enfatizar a hacernos responsables de la situación. Realmente estás tachando todo el rato, ¿eh? No, fíjate, al contrario, estoy remarcando porque tengo aquí apuntada, tenía para preguntarte la importancia de la ética profesional también a la hora de trabajar con la inteligencia artificial, pero es que ya lo estás avanzando tú, o sea, entonces la estaba subrayando, es decir, qué importante es, igual que un profesional sanitario tiene una ética y un código deontológico muy marcado cuando trabaja en su día a día con un paciente y parece que es una cosa como supernatural, que no hay ni siquiera que ponerlo de relieve porque ya está ahí. Vale, pues si saltamos a este mundo también. Y totalmente. Es fundamental. Y además vamos a enfatizar un poquito más. Mira, lo que está pasando con las redes sociales actualmente es... a mí me tiene bastante tristón. Porque tú te metes a redes sociales y lo único que ves son fake news. Personas que hablan sin saber, que no tienen ninguna evidencia de absolutamente nada. ¿Y sabes qué pasa? Que el algoritmo de cualquier red social se premia eso. ¿Por qué se premia? Porque no se centra en el contenido si está avalado científicamente o no. Se centra justamente en el interés que tiene la audiencia en base a ese contenido. Es decir, Miguel, en este caso, si una persona genera un vídeo de 1 minuto de los 5 consejos para quitarte el dolor en un día, bien, pues todo el mundo se va a quedar a ver ese vídeo, aunque dure 1 minuto. Y encima todo el mundo se lo va a ver hasta el final. Cuando el algoritmo de cualquier red social detecta que hay mucha gente que se lo ve hasta el final, pues obviamente va a premiar ese contenido. Bien, ¿qué pasa? Que entonces tú te metes a redes sociales y por el comportamiento de los mismos usuarios, estamos premiando nosotros mismos ese contenido. ¿Qué pasa? Que pasa lo mismo con la inteligencia artificial. Es decir, si la red social en sí, el algoritmo favorece la retención, favorece los likes, favorece los comentarios, los compartidos y no se centra en evidencia científica, es lo mismo que pasa con la informática de ceros y unos, ¿no? Pues con las redes sociales pasa igual y con la inteligencia artificial pasa igual. Entonces, vamos a saber cómo comunicarnos de forma experta en el programa Expertos con inteligencia artificial, tanto aplicada a la clínica como a la farmacia, para realmente lo que nos dé sea totalmente con evidencia científica. La inteligencia artificial no va a sustituir nunca el criterio clínico. Por supuesto que no. Además, es que lo potencia. Efectivamente. Y la que tenía apuntada, pero ya la has comentado tú antes, la inteligencia artificial no va a sustituir a ningún farmacéutico, ningún dentista, pero el profesional que use bien la inteligencia artificial sí que va a sustituir al profesional que no la use. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Miguel. Pues, la inteligencia artificial no es nuestra enemiga, pero si una persona, seguimos haciendo las cosas tal y como lo hemos hecho tanto en la farmacia como en la clínica y no nos adaptamos a la IA, por supuesto que no te va a quitar el trabajo. Pero una persona del mismo sector que realmente avance mucho más rápido en su trabajo porque tiene como apoyo la inteligencia artificial, sí. Fran, pues yo con todo esto que hemos hablado y hemos conversado, yo me doy por satisfecho, creo que podemos ir terminando. Tengo una última pregunta, por supuesto, pero antes de hacerla como cierre, te cedo la palabra por si crees que se nos ha quedado algo en el tintero, algo que te apetezca remarcar, algún detallito antes de mi pregunta final que tiene traca. Venga, genial, Miguel. Pues vamos allá. Lo que querría comentar en 1 minuto es que todo lo que hemos hablado en este podcast, bien, todo ese paso a paso, la importancia de la comunicación, de la seguridad, de la privacidad, cómo medir para poder mejorar,
realmente esa información la tenemos ahora mismo. Ahora mismo somos totalmente responsables de si utilizar esa información y avanzar o quedarnos como estamos. Esta información, si la implementamos paso a paso y además tienes un apoyo increíble en el programa de expertos, que hablamos justamente de inteligencia artificial mucho más en profundidad, realmente, si con esa información la aplicas, te aseguro al 100%, como que me llamo Fran, que vas a avanzar muchísimo más rápido que si no la utilizas. Para mí, realmente tenemos un gran poder ahora mismo, pero ese gran poder conlleva a una gran responsabilidad. Fran, la pregunta es sencilla. ¿Cómo será la oficina de farmacia dentro de 5 años? ¿Y la clínica dental? ¿Cómo las ves? Pues yo las veo muchísimo más humanas, porque yo soy una persona muy analítica, ¿vale? A mí me gustan los números, a mí me gustan los Excels, ¿bien? Me gustan las cuentas. Por lo que sea. Por lo que sea, ¿bien? Y en realidad es totalmente pragmático, porque cuando realmente conseguimos ganar tiempo gracias a la inteligencia artificial y ese tiempo lo invertimos en el paciente, es que el trato va a ser mucho más humano, el conocimiento que vamos a tener, porque no vamos a ir tan hasta arriba como profesionales sanitarios, vamos a tener mucho más tiempo para formarnos y, por supuesto, en consecuencia, vamos a hacer una mejor recomendación, tanto en la farmacia como en la clínica. Entonces, objetivo principal, la IA está para ayudarnos, la IA está para humanizar mucho más nuestro trabajo y realmente tenemos un potenciador a día de hoy increíble, que si lo sabemos ejecutar y si sabemos utilizarlo de la forma correcta con formación, literalmente podemos avanzar muchísimo más rápido y, por supuesto, que el paciente lo notará un montón. Fran, me encanta tu predicción, que lo sepas. Me gusta mucho, mucho, mucho. Y estoy convencido de que va a ser real. Y fíjate, ojalá no sea en 5 años, ojalá sea menos tiempo. Creo que lo vamos a conseguir. Con esto nos despedimos hasta el próximo capítulo. Como bien hemos indicado, para todos aquellos que quieran profundizar en este tema de las inteligencias artificiales y las herramientas para optimizarlos en nuestro negocio, en nuestra oficina de farmacia, nuestra clínica dental, en el portal del experto de Halion tenemos una formación que es una maravilla, y no es porque lo diga yo, sino porque la imparte un profesional como la copa de un pino, como es Fran Iniesta, farmaceando, que os está esperando y está a vuestra disposición. Para todos los demás, nos vemos en el próximo capítulo de Expertos Reales. Fran, un auténtico lujo tenerte aquí hoy con nosotros en Expertos Reales, porque de verdad que eres un experto en este tema. Gracias por tu tiempo, por tu sabiduría, por tus consejos. Esta es tu casa, vuelve cuando quieras, por favor. Y nos despedimos hasta la próxima. Muchísimas gracias por la invitación y por supuesto que nos veremos en la próxima.